La mañana en que México amaneció con la noticia de la muerte de mi papá fue, para mí, como si el mundo hubiera cambiado de golpe sin pedir permiso. Yo mismo sentí ese silencio extraño antes de que los medios lo confirmaran, como si algo dentro de mí ya supiera que el día no sería como los demás. Escuchar su nombre en los titulares, ver cómo la gente trataba de entender que un hombre que había acompañado a tantas generaciones ya no estaba aquí, me removió algo que no puedo explicar del todo. Pero lo que más me sorprendió fue lo que pasó después, cuando miles de personas comenzaron a volver a la última foto que yo había compartido con él. Una imagen que para mí era solo un recuerdo familiar, algo sencillo, sin intención de simbolizar nada. Y de pronto, todos empezaron a verla con otros ojos, a leer en su mirada una despedida, una especie de último suspiro que nosotros, su familia, aún no queríamos reconocer. Esa fotografía se convirtió en algo que jamás imaginé, un abrazo silencioso entre él y la gente que lo quiso toda su vida. Y aunque me duele, también me conmueve saber que, incluso sin decir una palabra, mi papá logró despedirse de todos de la forma más humana y más profunda posible. Cuando las redes empezaron a llenarse con la frase "este sí me dolió", entendí que mi papá había sido mucho más que un comediante querido, había sido parte del hogar de millones. Un acompañante silencioso en momentos que ni él imaginaba. Mi papá no necesitaba tendencias ni escándalos para hacerse presente, tenía ese tipo de humor que uno siente como si viniera de casa, cálido, limpio, casi familiar. Por eso el país lo despidió como se despide a un abuelo, con ese dolor que mezcla gratitud y vacío. Pero detrás de esa despedida tan grande había una realidad íntima que pocos conocieron. En sus últimos años, su cuerpo empezó a ceder y su mente también mostraba señales de fragilidad, y eso para nosotros, sus hijos, fue devastador. Había días en los que nos miraba con una ternura que dolía, como si tratara de aferrarse a un recuerdo que se le escapaba. Y mientras intentábamos mantenerlo protegido, apareció en su entorno una mujer joven que complicó todo. No voy a entrar en detalles, pero su presencia generó dudas, tensiones y conversaciones que nunca imaginé tener sobre mi propio padre. Fue un capítulo silencioso, incómodo, y sí, dejó una sombra que todos sentimos. Aún así, lo que más recuerdo de él en esa etapa es su nobleza, esa luz que no perdió ni en los momentos más confusos. Mi papá, incluso cuando ya estaba cansado, seguía siendo ese hombre bueno que México aprendió a querer. Quienes estuvieron con mi papá en sus últimos días siempre me contaban lo mismo, que aun cuando el cuerpo ya no le respondía, la mirada seguía siendo la de un hombre bueno, con esa ternura que nunca perdió. Intentando soltar una broma aunque apenas pudiera levantar la voz. A veces preguntaba si la gente lo seguía viendo, si había algún proyecto pendiente, como si en su mente todavía existiera esa urgencia de regresar a grabar al día siguiente. Y eso, para mí, hizo su partida aún más difícil, porque no se fue solo un comediante, se fue alguien que dedicó su vida a darle un respiro al país entero. Pero lo que mucha gente no sabe es que la historia de mi papá es muchísimo más que su fama, es una mezcla de triunfos, heridas, quiebres, reconciliaciones y silencios que formaron a la persona detrás del personaje. Para entenderlo hay que volver a ese México antiguo en el que él creció, un país donde la televisión tardaba en prender y aún así reunía a las familias. Donde el pan dulce de los domingos sabía distinto y donde la risa era una forma de sobrevivir a la vida. Mi papá absorbió todo eso desde muy joven. Observaba a la gente con una atención que solo tienen los que nacen para la comedia, copiaba gestos, tonos, manías, historias completas que escuchaba en los mercados o en los camiones. Todo lo convertía en arte. Y cuando se cruzó con Enrique Cuenca, fue como si dos piezas que llevaban años buscándose por fin encajaran. Muchos creen que Los Polivoces fue un golpe de suerte, pero yo sé que fue disciplina, química y una dedicación casi obsesiva por hacer reír sin herir a nadie. Ensayaban horas para que cada voz, cada gesto, cada personaje tuviera alma. Ese era mi papá, un hombre que entendía que la risa no se improvisa, se construye, se cuida y se respeta. Yo crecí viendo a mi papá y a Enrique repetir gestos frente al espejo hasta que parecían otra persona. Era impresionante cómo podían convertir una simple postura o una mirada en un chiste antes incluso de decir una palabra. Para ellos cada sketch era casi una obra teatral en miniatura, con un ritmo que debía caer exactamente donde tenía que caer. Mi papá tenía esa capacidad casi sobrenatural de cambiar de piel en segundos, lo veías erguido un momento y al siguiente ya se había encorvado, había fruncido los ojos o había adoptado un tono que ni siquiera parecía suyo.
La televisión terminó convirtiéndolos en parte del país. No había casa donde no se escucharan sus frases, donde alguien no imitara a un personaje en una reunión familiar. Y fue muy fuerte ver cómo ese fenómeno se extendió fuera de México, en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Chile. La gente hablaba de ellos como si los conocieran de toda la vida. Ese humor tan limpio, tan cercano, cruzó fronteras sin esfuerzo porque hablaba de lo que todos vivimos. Pero, como pasa con todo lo grande, también tenía un costo. Con el tiempo, la exigencia se volvió una carga enorme, cada semana había que ser mejores, cada gag tenía que sorprender, y eso los fue desgastando por dentro. Mientras millones reían, ellos lidiaban con presiones, desacuerdos, diferencias creativas que nadie veía. Lo que al principio fue solo una pausa se terminó convirtiendo en una separación definitiva. Y ahí fue cuando entendí que, para el país, Los Polivoces no era solo un dúo, era una familia que, de un día para otro, dejó de existir. Cuando mi papá y Enrique se separaron, mucha gente empezó a inventar historias, que si pleitos personales, que si discusiones por dinero, que si problemas con sus parejas. Cada quien tenía una teoría distinta. Pero lo único real es que esa ruptura le dolió a mi papá más de lo que él mismo aceptaba. No perdió solo a un socio, perdió a alguien que hablaba su mismo idioma creativo, a su complemento perfecto arriba y abajo del escenario. Aunque él siguió adelante con una disciplina admirable, por dentro cargaba un vacío profundo y un miedo muy humano. El temor de no poder reinventarse en una industria que estaba cambiando más rápido de lo que cualquiera imaginaba. Después de Los Polivoces, su carrera entró en una etapa difícil, porque la televisión es ingrata y siempre anda buscando lo nuevo. De un día para otro, comenzaron a darle menos espacio, lo relegaron a papeles pequeños, a programas con presupuestos mínimos, a escenarios donde él, que había llenado hogares enteros, a los 98, durante una cena tranquila con mi mamá. En un instante, la violencia irrumpió como un rayo, hombres armados, gritos, amenazas. Y mi papá, con ese instinto protector que siempre tuvo, se interpuso para cubrirla. Ese gesto, que él hizo sin pensarlo, bastó para que uno de los atacantes jalara el gatillo. Ese disparo no solo marcó su cuerpo, marcó nuestra familia. Y desde ese día entendí que detrás del comediante que todos querían, había un hombre que enfrentó sombras que casi nadie conoció. El disparo no solo quebró el silencio de aquella noche, también rompió la idea que mi papá tenía de sí mismo, esa sensación de fuerza que lo había acompañado toda la vida. La herida del cuerpo se cerró, sí, pero la herida interna nunca desapareció del todo. Después de ese episodio, lo notamos más callado, más pensativo, empezó a mirar la vida desde otro ángulo, cuidando más a los suyos, valorando cada momento que tenía en un set como si fuera el último. Ese golpe de realidad lo volvió más profundo, más consciente de que incluso los hombres más queridos y más fuertes pueden quebrarse. En esos años también se hicieron más visibles las grietas dentro de la familia. Cada uno de nosotros había vivido su ausencia de manera diferente, algunos lo veíamos como un héroe, otros cargaban un resentimiento silencioso por todo lo que se perdió mientras él trabajaba sin descanso. La paternidad, para él, estuvo llena de tropiezos, y aunque trató de reparar lo que el tiempo había lastimado, sanar no fue sencillo para nadie. Su segundo matrimonio le dio estabilidad, pero también nuevas responsabilidades que demandaban tiempo y atención. Y cuando muchos pensaban que su carrera ya había quedado atrás, ocurrió algo que nadie esperaba, una familia de 10 lo trajo de vuelta a las que no siempre eran claras. Uno de los episodios más difíciles para nosotros fue la llegada de una mujer joven que nadie conocía. Entró a su vida de manera repentina, y aunque al principio tratamos de darle el beneficio de la duda, su presencia levantó más preguntas que respuestas. Es un capítulo que preferiríamos no volver a abrir, pero forma parte inevitable de esta historia que, para bien o para mal, marcó los últimos años de mi papá. Lo más inquietante de todo es que nadie en la familia podía decir con certeza de dónde había salido esa mujer. Lo único claro es que llegó justo en el momento en que mi papá empezaba a debilitarse, cuando la enfermedad lo hacía depender más de quienes estuvieran cerca y, por lo mismo, confiar incluso en gestos que en otro tiempo habría cuestionado. Al principio se presentó como alguien dispuesta a ayudar, amable, servicial, siempre con palabras suaves. Aprovechaba los espacios en los que nosotros no podíamos estar por no haber estado en manos de la familia. Eran cosas pequeñas, sí, pero todas apuntaban en la misma dirección. Mi papá, tan noble como siempre, veía lo mejor en ella porque así era él, confiaba,
incluso cuando no debía. Nosotros empezamos a notar cosas que no encajaban. Había días en los que parecía más interesada en quedar bien con gente influyente que en el bienestar de mi papá. Elegía aparecer cuando sabía que habría cámaras o visitas importantes y evitaba cualquier situación donde se necesitara verdadero compromiso. Sus comentarios, siempre envueltos en una falsa amabilidad, dejaban una sensación extraña, como si hubiera algo oculto detrás. Mi madrastra también lo percibió. No fue un tema de celos, eso lo puedo asegurar, sino esa intuición que tienen las mujeres cuando algo simplemente no cuadra. Y aunque intentamos manejarlo con prudencia, todos empezamos a sentir que esa cercanía no tenía las mejores intenciones. La situación empezó a volverse más evidente cuando amigos del medio nos comentaron que aquella mujer presumía una cercanía con mi papá que no correspondía con la realidad. La veían aparecer en eventos donde él ni siquiera estaba presente, hablaba como si representara sus decisiones y usaba su nombre para ganar favores o llamar la atención. Eso nos preocupó profundamente, sobre todo porque mi papá, cada día más débil, ya no tenía la energía para cuestionar nada. Y cuando su estado se agravó al punto de requerir cuidados permanentes, cuando los doctores nos dijeron que nos preparáramos para lo inevitable y la familia se organizó para no dejarlo solo ni un minuto, ocurrió lo que terminó de abrirnos los ojos: ella desapareció por completo. No hubo un mensaje, una visita, ni una simple llamada, nada. Se esfumó justo cuando ya no había nada que obtener, como si nunca hubiera sido parte de su vida. Su ausencia confirmó las sospechas que todos cargábamos en silencio. Y aunque no fue una pérdida en el sentido emocional, sí fue un golpe duro saber que mi papá, con la bondad que siempre lo caracterizó, había confiado en alguien que solo estaba ahí por conveniencia. Uno entiende que a veces no duelen las acciones, sino la idea de que un hombre tan bueno pudo haber sido usado en uno de sus momentos más vulnerables. Como familia, decidimos no convertir eso en un escándalo, él no lo habría querido. Pero sí quedó marcado como uno de los capítulos más tristes de su despedida. Y cuando finalmente llegó ese día, cuando el silencio en la casa cambió de forma, ya no era un silencio de miedo, era uno de amor y aceptación. Mi papá estaba rodeado solo por quienes realmente estuvieron ahí siempre, su esposa, que no soltó su mano ni un segundo, y nosotros, sus hijos, acompañándolo hasta su último respiro. En esos últimos instantes, cada uno de nosotros estaba librando su propia batalla interna, recordando momentos, reconciliando culpas, haciendo las paces con lo que se dijo y con lo que nunca se dijo. Los médicos ya nos habían preparado, el cuerpo de mi papá estaba agotado, y lo que venía no sería doloroso, sino un desprendimiento sereno, casi como si él mismo entendiera que había llegado el momento de descansar. Cuando escribí aquella frase, el escenario de la vida ha bajado el telón, lo hice con el corazón en la mano. No era solo una despedida, era la única manera que encontré de honrar a un hombre que vivió literalmente sobre un escenario, que convirtió la comedia en su forma de abrazar al mundo, que entregó su alma cada vez que hacía reír. Su partida no solo cerró su historia, cerró una era completa. Y cuando la noticia se hizo pública, sentí algo que me sobrepasó: el país reaccionó como si hubiera perdido a alguien de su propia casa. Las redes se llenaron de sketches antiguos, entrevistas que yo mismo no recordaba, fragmentos de una familia de 10, momentos que la gente había guardado como tesoros. Niños que jamás lo vieron en televisión abierta comenzaron a descubrirlo, y los abuelos que crecieron con sus personajes lloraron como si hubieran perdido a un tío, a un hermano, a un abuelo. Y ahí entendí, quizá por primera vez, la verdadera dimensión de lo que mi papá significó para México. Él no solo hizo reír, él acompañó. Fue parte de las familias, de sus noches, de su memoria. Y ese tipo de legado no se apaga con una noticia, se queda vivo en la gente para siempre. Lo que más me conmovió de esos días no fueron los homenajes públicos, aunque fueron hermosos y llenos de cariño, sino lo que vivimos puertas adentro. Como familia nos reunimos en silencio, nos abrazamos sin necesidad de palabras y empezamos a repasar toda una vida, los momentos luminosos, los tropiezos, las reconciliaciones, los aprendizajes. No fue un adiós doloroso, fue un adiós completo, uno donde sentimos que mi papá partía con la certeza de haber amado y de haber sido profundamente amado. Y eso, para nosotros, lo era todo. Su legado no se sostiene en estatuillas ni en cifras, está en la forma en que su humor se volvió parte del lenguaje de la gente, en cómo sus personajes siguen apareciendo en chistes cotidianos, en cómo su esencia quedó incrustada en la comedia mexicana.
Él creó un estilo que no necesita explicación, porque se siente, se reconoce de inmediato. Ver que, incluso después de su partida, su risa sigue viva en cada persona que lo imitó, en cada familia que se unió frente a la televisión para escucharlo, en cada niño que repitió una frase suya sin saber de dónde venía. Es entender que su vida no terminó con su último aliento. Ese es mi papá, alguien cuya existencia continúa cada vez que México recuerda a un personaje suyo, cada vez que una frase vuelve a provocar una carcajada. Eduardo Manzano no se fue, simplemente se convirtió en parte del alma del país.